Bienvenidos a esta edición de Let's Talk Tech, a todos nuestros radioescuchas y internautas de YouTube. Les damos la bienvenida, el señor Gerardo. y Luis Casillas. Y bueno, en este programa vamos a tener algunos cambios relacionados con la estructura que hemos conservado por los últimos 3 o 4 capítulos para decir que realmente pues siempre dijimos que era un trabajo continuo y que íbamos a mejorar sobre lo que ya teníamos. Entonces pues decidimos empezar a experimentar con algunas de las secciones que tenemos y hoy vamos a probablemente despedir una sección e implementar una nueva. Yes. Pues bienvenidos a Let's Talk Tech. Hoy vamos a hablar principalmente de los MVPs. ¿Qué es un MVP? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? ¿Con qué se toma? ¿Cómo se toma? Nuestra experiencia lanzando MVPs de clientes, nuestra experiencia y errores al lanzar MVPs propios. ¿Qué es un MVP? Y pues todas estas cositas que empiezan a surgir una vez que empiezas a introducir acrónimos de palabras que pues a veces no conocemos, ¿no? ¿Corre intro? Corre intro. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Go in there. Let's go. Let's go. Después de esta interesante precursión a los MVPs, pues cuéntanos, ¿qué traes? Bueno, primero la sección que se va. El Tech Journey. Bueno, no se va, cambia. Ajá. O sea, no es como que se vaya, simplemente cambia. Pues cambia simplemente a pasar de solo hablar de las cosas que estamos aprendiendo a las experiencias que hemos tenido un poquito más como aprendizajes y no tanto como historias fantásticas de lo que hemos hecho, ¿no? Pero yo creo que estaría mejor empezar por la parte de Myth and Legends, ¿no? Para empezar como con un poquito más de contexto y empezar con, primero, que es un MVP, ¿no? Que es un Minimal Viable Product, o sea, un producto mínimo viable, o sea, la versión más sencilla, o sea, lo menos, o sea, lo mínimo, lo indispensable, la estructura y ya. ¿Qué es un MVP, según tú? Según yo es el jugador más valioso de la temporada. También, the greatest of all time, the GOAT. Pero, no, en términos de un desarrollo web, ¿qué es un MVP? Un mínimo viable es, pues es que el nombre es bastante descriptivo. Es como lo mínimo posible que funciona, que es viable. O sea, lo mínimo viable es ¿qué? Un producto mínimo viable. Ajá, o sea, no vamos a definir con la definición. Es que la definición es suficientemente descriptiva. Es el producto mínimo en términos de esfuerzo que ya es viable. Viable es una descripción que es propia del proyecto mismo. O sea, tú defines en qué momento, o más bien, en qué momento un producto es usable al mínimo, bueno, ya es viable. Entonces, ese es un producto mínimo viable. Entonces es una característica, ya es usable, ¿no? Entonces esa es una de las primeras. Si tu definición de que sea viable es que sea usable, sí, en efecto. Si tu definición de que sea viable es que exista, pues es aún menor. O sea, un poco como que se recarga en el entendimiento general de lo que es viable. Sin embargo, aunque hay o puede haber una especie de línea base, aún así por proyecto hay que definirlo. ¿Qué va a ser el mínimo viable? Ok, entonces el mínimo viable no existe como tal, o sea, no es una cosa que digamos, pues un mínimo viable tiene 2 puertas y 2 llantas. Un mínimo viable se construye pues dependiendo de cada objetivo. Cada proyecto tiene su, digamos, o debería de tener su propia definición de mínimo viable. O sea, hay 2 mínimos viables que entre ellos no se van a parecer en absolutamente nada porque al final el proyecto va a depender de las propiedades mismas que se definan para ese proyecto. Ok,
¿Y cuáles crees tú que deben ser las características claves de un MVP? Pues depende del proyecto. No, pero en general. Todos creo que tienen que compartir características iniciales. Es justamente lo que te acabo de decir, es que no. No, yo creo que sí, creo que no lo estás pensando bien. Por ejemplo, una podría ser que pues le dé a los usuarios suficiente valor como para comprarlo o para seguirlo usando, ¿no? Para que tengas algo, porque pues, si no vas a tener el usuario que lo esté utilizando tu producto mínimo viable, pues no va a ser ni mínimo ni producto ni viable. Tienes que tener lo mínimo necesario para que pues un usuario pueda interactuar. Es que no necesariamente. O sea, depende del marco de referencia. Hay, por ejemplo, depende de la metodología que estés usando. En Design Thinking hay unas, digamos, hay un proceso de maquetado puede incluir o llevar hacia un mínimo viable y el mínimo viable puede ser incluso una cosa que ni siquiera es propiamente un producto, sino una combinación de, o algo que simplemente está maquetado y que funciona para dar una cosa como una sensación de un producto a un usuario. Pero, o sea, al Pues final eso es lo va a que estoy depender de diciendo, la... pero al final tiene que darle valor al usuario o valor a quien lo esté recibiendo. Si no da nada de valor, si nada más existe, pues no sirve. O sea, es que puede existir y ser, y eso simplemente ser viable. O sea, de nuevo, depende del proyecto. O sea, si tú dices, a ver, mi mínimo viable para un teléfono celular es que haga llamadas, pues ok, entonces en cuanto haga llamadas. Si tú dices, no, pero es que el mínimo viable para la época actual tendría que ser que tuviera una pantalla táctil y tuviera por lo menos una aplicación, entonces tu mínimo viable ya es otra cosa completamente diferente. O si dices, mi mínimo viable para poder competir con el iPhone y con, no sé, los smartphones disponibles, pues va a ser que por lo menos tenga algún tipo de experiencia de realidad aumentada. Ok, pues entonces ese es el viable de ese producto en específico. O sea, al final el viable no es una cosa que tú dices, esto es viable y ya. Viable depende de la persona que lo va a definir como viable o que lo va a evaluar como viable. ¿Y entonces? Y entonces, ¿qué? Pues por eso cada proyecto, cuando se define que necesitas un mínimo viable, generalmente el cliente lo establece. El cliente puede decir, ¿sabes qué? Para mí el mínimo viable es que, no sé, para este proyecto en específico, pues que la gente se pueda hacer, no sé, un proyecto imaginario que sea de un Tinder para perritos. Bueno, pues mi mínimo viable es que se puedan crear los perfiles, ¿no? Para mí, gusto, si yo contrato, por ejemplo, una agencia que me lo va a hacer, es que haya perfiles, que se guarden esos perfiles y que la gente pueda tener algún tipo de interacción de perfil A con perfil B. Y ya, para mí eso sería el mínimo viable. Otra persona podría decir, no, para eso no es suficiente. Por lo menos tendría que tener un módulo de pago para que fuera, de nuevo, viable económicamente. Bueno, pues ok, eso se agrega al módulo, al mínimo viable definido. No, sabes que alguien más te va a decir, bueno, pero es que si es horrible, entonces no es viable. Si hay alguien encargado de diseño, bueno, pues entonces el mínimo viable va a tener que incluir o tener comprendido un branding mínimo y y una aplicación de marca. Ok. Por eso los viables simplemente son, pues, por eso la definición de viable es lo que la persona define como viable, o sea, quien lo vaya pues evaluar tal cual. Ok, entonces podríamos concluir que sí los MVPs tienen una cosa en común, que tienen que por lo menos definir un goal establecido y solventar ese un goal. ¿Esa una meta? Sí, claro, alguien tiene que definir qué es viable y se tiene que ir sobre eso. Okay. Ahora, ¿cuáles son los diferentes approaches a construir un MVP? ¿Cuáles dirías tú que son? Bueno, de nuevo, hay muchas maneras de verlo. Se puede Yo creo que hacer hay un... dos. ¿Eh? Yo creo que hay dos. Bueno, por favor. Yo creo que puedes verlo como un MVP sin producto y un Product MVP. Y creo que esas serían como las dos. No, Product MVP es simplemente lanzas campañas de marketing y empiezas a ver por la aprobación de los anuncios y la aprobación de los usuarios si el producto que estás tratando de promover tiene pues cabida en el mercado, si tiene aceptación, si estás teniendo respuesta de la gente.
O si construyes una pequeña primera aplicación en la que la gente no nada más se interese, sino la empiece a utilizar y con el feedback ya de esos primeros usuarios sigues construyendo o le das pues el visto bueno a la viabilidad de tu producto. Una es con datos de, yo lo vería así, uno es como con datos de tus campañas de marketing y el otro es como con los datos de campañas de retención de usuarios. Ok, sí, o sea, al final todo se reduce a lo que tú consideres, de nuevo, que va a ser viable, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Tinder de perritos, pues podríamos decir que lo que más da valor al producto, pues es a lo mejor una funcionalidad nueva, ¿no? En el momento Tinder, pues fue el swiping, ¿no? Para esta aplicación imaginaria de perritos, pues vamos a decir que es tal vez grabar una conversación entre los perritos, ¿no? Obviamente me lo estoy inventando. Y entonces ese es el mínimo viable. O sea, esa es la característica clave del producto. Y entonces, bueno, lo vamos a mercadear y vemos si a la gente le interesa que sus perritos tengan conversaciones, ¿no? Más allá de que suene cool o tal, pues sí tiene un valor para la gente. Y a partir de eso definimos, ok, sí, si lo tuviera lo compraría, y con un estudio de mercado decimos sí, y entonces eso ya es una validación de un producto mínimo. Pues sí. O lo construimos, esa es la alternativa. O hacemos la característica lo más maquetada posible, lo mínimo, lo esencial e indispensable, y lo proponemos a un grupo de gente que lo use, ¿no? Y vemos si lo entienden, si lo pueden usar, si le ven un valor, si pagarían por él. Ok. ¿Cuál crees que sea el mayor riesgo al estar haciendo un MVP? Justamente que es un moving target, que el viable va a depender mucho, o más bien va a tener siempre el sesgo de la persona que lo define. Entonces, eso pasa mucho en los MVPs, o pasa mucho en los procesos de desarrollo. Hay alguien que define, generalmente alguien encargado de producto, define cuál va a ser el mínimo viable, y muchas veces eso puede o no tener match con el mercado. Exacto. Entonces, el mayor riesgo al construir un MVP es construir algo que nadie quiere. Claro. De nada te sirve, o sea, por más que lo empieces a validar y luego le empezar a meter features y digas, no, es que si ahora le meto que puedas subir audios, y si ahora le meto esto, y si ahora le meto lo otro, es como, puedes inventarle muchos features a tu app, o puedes inventarle la cantidad de características a tu proyecto, pero si al final la gente no lo quiere, por más completo que esté, pues no. O no lo entiende. O no lo entiende. Sí, o sea, te digo, yo creo que esa es una de las cosas que más le pues daña, ¿no? al concepto del MVP, es que esa V intermedia va por viable, cuando en realidad debería de ir por validado. Ese era exactamente mi siguiente punto, que no es una cuestión de adivinar, es cuestión de validar. O sea, es cuestión de estarlo probando y tener datos y poder medirlo y poder decir, bueno, esto sí está funcionando, esto no está funcionando, claro. La gente está respondiendo, la gente no está respondiendo, es el tipo de gente, no es el tipo de gente, es la app, son los colores, son los botones, o sea, hay muchas variables que puedes estar viendo, pero pues si no las mides, no van a jalar. Si las estás adivinando, si las estás tratando de interpretar, pues no funciona, las tienes que validar. Sí, o sea, no para sonar horriblemente acartonado, pero pues sí, si no se mide no se puede mejorar. Tal cual. Y hay mucho, digamos, una de las cosas que sigue pasando un poco por charlatanería, pero la realidad es que no lo es, ¿no? Cada vez menos suena a charlatanería, cada vez es más un proyecto estable, más bien un proceso establecido, que es el de integrar el proceso científico dentro de los procesos, vamos a decir, canónicos de las empresas, como por ejemplo validar un producto, como por ejemplo enfrentarse a un mercado, definir características nuevas, que pues es toda la escuela, la metodología del design thinking, y de otros como por ejemplo de Lean Startup, ¿no? Que son estos métodos de nuevo científicos, como lo que tú dijiste, o sea, hacemos hipótesis, hacemos experimentos, los probamos, o más bien definimos ¿cómo se llama? Definimos las variables, definimos las constantes, es decir, las variables van a ser aquellas cosas dentro de mi experimento que pueden cambiar.
Las constantes van a ser las cosas dentro de mi experimento que no van a cambiar o que yo sé digamos que se van a mantener a lo largo del experimento, pues para no tener 700 o 800 cosas que Sí, medir, ¿no? si Para todas tener son variables, pues, no 4 o vas a llegar a 5. nada. Exacto. Después voy a definir cuál es el objeto y el objetivo de hacer ese experimento en específico. Es decir, voy a medir 4 o 5 variables, pero yo qué espero medir o recibir de este experimento. Se corre el experimento y una vez que termina, se ve si de hecho la variación de las variables, ¿no? Corresponde con lo que tú esperabas o no tienen nada que ver con tus hipótesis iniciales. Y eso aplicado a la creación de productos digitales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del design thinking orientado o aplicado a productos digitales, en este caso, pues a MVPs de aplicaciones o de plataformas o de servicios, etcétera. Ok. Después de validar, ¿cuál crees tú que es la siguiente cosa que dices? Ok, ya lo validé, ¿qué sigue para poder moverme hacia adelante con el desarrollo de mi MVP? Bueno, pues de nuevo, la escuela de la Lean Startup o del Design Thinking te diría pues que es un proceso iterativo. Te dirían que una vez que tú defines los resultados de un experimento, lo que sigue es establecer esos resultados como base, crear el siguiente experimento y seguir iterando. En este caso, pues un proceso continuo de mejora que tenga pues un objetivo claro, ¿no? O sea, ese sería como, digamos, la manera Ya, pero ahí metodológica de hacerlo. ese proceso continuo de mejora, creo que hay una cosa que no estamos poniendo en claro, que es el feedback de los usuarios, live feedback. Eso creo que es algo muy importante que no podemos como dejar al lado. Bueno. O sea, el feedback del usuario real, Ajá. es algo que una vez que tienes un MVP funcionando, que ya lo estás probando, que lo estás iterando, tienes que escuchar a tus usuarios, ¿no? Pues es que depende del tipo de experimento. O sea, si el experimento inicial nada más es un tema funcional, que tal vez ni siquiera tiene mucho que ver con la percepción de los usuarios, bueno, pues entonces el resultado de ese experimento en específico pues no va a estar relacionado con el feedback. Obviamente ya que tienes algo en mercado y ya lo está usando la gente, no, pues ahí sí, obviamente una de las cosas que tienes que recibir pues es el feedback de los usuarios. Sí, o sea, es que cuando tienes usuarios, cuando ya lo lanzaste, pues sí, o sea, escuchar a tus usuarios, saber cuáles son esas primeras impresiones y pues empezarte a ganar también a la comunidad, ¿no? Ser como... Pues hay escuelas. Steve Jobs te diría que no, que los usuarios no saben lo que quieren. Bueno, y luego, ¿qué dirías tú que es el mayor error al tratar de hacer un MVP? El mayor error de hacer un MVP, al tratar de hacer un MVP. Pues de nuevo, o sea, tener una definición de lo que es viable muy holgada o muy estricta y que no se pueda reorientar o readaptar dependiendo de lo que vayas recibiendo como retroalimentación. Ser o muy holgado, ¿no? O muy estricto en lo que esperas recibir y que no se logre o que no se cumpla tus expectativas. Ok, y si lo tuvieras que poner más simple... No sé, ¿por qué no me iluminas? ¿Qué es lo que tú estabas esperando? Pues no, simplemente aceptar que el MVP pues es un proceso y que al principio no va a estar bonito, no va a ser exactamente lo que tú quieres, no va a estar perfecto y lo tienes que lanzar al mercado y empezar a pues recibir ese feedback, empezar a... Ajá. empezar a recibir el feedback, empezar a iterarlo, empezar a comercializarlo, saber cuáles son los pasos en el desarrollo de tu producto, pero no estarte esperando a que quede exactamente como había quedado en las maquetas o como había quedado en, pues, no sé, en tu sueño, en esta ideación que tuviste del producto o en todos los features y tal, y simplemente pues o sea, empezar con lo que es mínimo y pues darle, ¿no? No esperar a que esté perfecto y que tenga todos los puntos y todas las comas y pues sí con errores, no perfecto, pero lanzarlo, ¿no? Pues también hay escuelas respecto a ese pensamiento. O sea... Bueno, sí, absolutamente todo, ¿no? Así nos podemos pasar toda la tarde.
Bueno, en este caso sí hay, o sea, una escuela muy específica que dice que sí, que en efecto, que lo ideal con los MVPs pues es ponerlos en el mercado tan pronto como puedas. Y hay otras que dicen que no, que entregarle un producto roto a un cliente es una garantía de que simplemente se ensañe contigo y no quiera volver a usarte. O sea, yo soy más de la idea de un intermedio, o sea, no tiene tampoco por qué ser horrible. Porque en efecto estás tratando con gente que pues tiene memoria. O sea, a mí, dependiendo de la necesidad que tenga, pues puede ser si voy a seguir usando un producto o no. De alguna de las cosas que sí me parece que, o bueno, las cosas que yo aprecio cuando empiezo a usar un producto nuevo, pues sí es un poco como al menos la atención al detalle que hayan puesto en términos de cositas simples. Si bien no todo tiene que ser perfecto, tampoco espero que me entreguen algo completamente en los huesos, ¿no? Sobre todo si ya lo estás pagando. Y a veces ni eso, porque siempre estás pagando. Si tú estás usando algo y crees que no estás pagando, es porque lo estás pagando con tu información. Tú estás pagando. Cuando cuando tienes un producto y no estás pagando por eso, el producto eres tú. Exactamente. Bueno, y pues hablando de productos, creo que es un buen segue para irnos a nuestra siguiente sección de Tech Journey y hablar de un producto que tenemos en nuestro Tech Journey. ¿Les quieres decir cuál es? Sí, se ¿Y llama... cómo se relaciona con nuestro tema del día? Bueno, supongo que estabas construyendo hacia allá. Nosotros tenemos un producto que se llama Vcards, .app, que es un proyecto que empezamos un poquito hace más de un poquito de 2 años, hace más de 2 años más bien hace 2 años y un poquito más. Hace como 2 años. Ajá, un poquito más de 2 años. Y pues en ese momento, esencialmente lo que estaba sucediendo, el contexto que teníamos es que estábamos empezando la pandemia, tendríamos tal vez unos 2 meses dentro de la pandemia o algo así. Entonces ya quizás casi 3 años de eso. Y una de las cosas que estaba sucediendo es que... no, mentira. Esto fue un poquito antes. En ese momento ya se iba hacia lo de la pandemia y cuando empezó lo de la pandemia empezamos con todo el tema de códigos QR y tal. La tecnología QR llevaba ya muchos años existiendo. 10, 20. El tema es que no estaba como tan generalizada y una de las cosas que se nos ocurrió, pues, un poco para que teníamos en ese momento claro, era bueno, ¿cómo vamos en el contexto de una consultora de software, cómo vamos a promover software sin tener nosotros un producto? Y una de las cosas con las que se nos hizo en ese momento, de nuevo, viable, ¿no? Para lo que nosotros significaba viable en ese momento, pues era hacer una aplicación que reemplazara a las tarjetas físicas. Y entonces pues se nos ocurrió Vcards.app, y Vcards.app es pues empezó siendo una tarjeta digital. Sin embargo, pues ha evolucionado y ahora pues una de las intenciones es que sea una presentación digital, sea parte de tu identidad digital, es decir, parte de quién eres en internet y bueno, algunas otras cosas que pues han sido formado parte del roadmap y que no se han integrado, algunas sí, algunas no. Pero bueno, ese es el producto, se llama Vcard y es una presentación, es una manera de representarte digitalmente en el mundo. Y pues sí, solo para alargar esta bonita sección comercial de nuestra aplicación para que vayan y pues hagan su cuenta, es gratis. Hay versión de paga, también bienvenido su dinero. Pero tengan su versión gratis, tengan su Vcard, denos feedback, úsenla, díganos qué les gustaría, qué no, de lo que tiene, no sé, feedback normal, ¿no? Sí. Sobre todo sí. que la usen, ¿no? Sobre todo usarla. Estamos analizando, por ejemplo, tener una opción que es una tarjeta reutilizable que con tecnología NFC.
que sea parte de tu perfil de Vcard. Y muchas otras cosas, no sé, la posible, digamos, instrumentalización de la Vcard para que sea parte de tus herramientas de, pues si eres un profesional independiente sobre todo, o si eres un profesional independiente, por ejemplo, me refiero como a un freelancer, pero también si eres, por ejemplo, un doctor, un abogado, Claro. un contador, Cualquier profesionista. cualquier realmente. profesionista que tenga una práctica independiente, ¿no? Más allá de, pues sí, digamos la categoría genérica de freelancer, que pueda servir un poco más adelante como una herramienta de venta. No solamente para presentarte con las personas con las que van a ser tus posibles clientes, sino que, bueno, si eres un doctor, por ejemplo, un contador, un abogado, pues que la gente tal vez pueda agendar a través de Vcards algún tipo de interacción contigo, ¿no? En este caso, pues, idealmente una videollamada, pero también podría ser una conversación de WhatsApp o cualquier cosa, ¿no? O sea, una llamada por teléfono, etcétera. Pues, varias cosas que podemos hacer con la Vcard. De verdad, la primera invitación es simplemente a que la utilicen, ¿no? Pues nada, que la utilicen, que nos digan qué les parece. Y sobre todo, lo que quería platicar contigo en esto es, o lo que quería que platicáramos para la gente que nos escucha es, pues justamente cómo este MVP, a pesar de que nosotros pues sabemos de pues lo que platicamos en la sección anterior, de lo que se debe de hacer, de lo que no se debe de hacer, pues como en la práctica pues a nosotros también se nos ha ido, y más porque es un proyecto interno, ¿no? Entonces, pues los errores en los que hemos caído, como por ejemplo que pues no la lanzamos a tiempo porque decíamos, no, es que queremos que tenga este feature antes, o queremos que ya esté esta parte completa, ¿no? Entonces la dejamos mucho tiempo estancada porque el desarrollo no estaba a la par de la expectativa que teníamos de la app, y luego ese estancamiento pues se pasó junto con la expectativa y dejamos el proyecto en el estante muchos meses, y luego lo volvimos a retomar. O sea, como estos errores que hemos tenido nosotros en el desarrollo de un MVP, obvio por ser propio, pues nos dimos el lujo de bueno, ahí lo dejamos después, ¿no? Porque pues no dependíamos de eso, ¿no? Al final, si lo dejamos de lado, era por estar pues enfocados en el core del negocio y no estar viendo como pues los productos internos, que pues sí son como más una cosa externa, secundaria, o un poquito más paralela y no tan principal a lo que hacemos en la empresa. Y pues justamente cómo cómo lo estamos corrigiendo, cuáles han sido o qué aciertos queremos estar teniendo al estar construyendo este MVP, al volverlo a relanzarlo si tú quieres, ¿no? Y pues nada, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué has visto tú que digas, híjole, en retrospectiva, sabiendo lo que sé, qué lástima que no hice esto? Pues mira, es una pregunta... O sea, no es fácil de responder porque yo no puedo saber lo que no sé. Pero... O sea... Digamos, el día de hoy que... un poco como que sí, viéndolo hacia atrás, pues ¿qué haría diferente? No sé si esencialmente la velocidad fue un tema de... O sea, porque además... Ni siquiera es como... Esto es como... Ni siquiera es un post-mortem, ¿no? O sea, esto es más como un... o sea, el producto nunca estuvo muerto, ¿no? No, solo estuvo pues, olvidado. Ajá, o sea, sí tuvo por lo menos un gap de 1 año y medio sin nada de desarrollo. Pues porque simplemente... ¿La vida pasó? Ajá, bueno, la vida pasó y además pues nosotros sentimos que no había como ninguna... validación de por medio de por qué el producto iba a funcionar o no. En su momento llegó a tener pues un número de usuarios que después pues simplemente como que también lo dejaron de usar, pues parte porque nosotros, o sea, porque vieron de nuestra parte pues que dejamos de desarrollarlo, ¿no? Una de las cosas que pasó en ese momento fue que justamente empezamos a desarrollar otro producto a la par, y eso tomó toda nuestra atención. Mismo que una situación que también se exacerbó porque un poquito más adelante pues empezamos a tener como un ritmo de trabajo más
más normal. Digo, al final del día uno se sienta a pensar en estos productos secundarios pues cuando no tiene un ingreso tan constante, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿y qué voy a hacer con los recursos que tengo disponibles? Porque pues al final de eso se trata tener una empresa, ¿no? O sea, nosotros al menos en el modelo más común al que pertenecemos, digamos, es pues tenemos recursos fijos que no pueden ser, que no podemos escalar y desescalar de un mes para otro, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos una continuidad de proyectos tal cual de mes a mes, pues hace que que nos quedemos un poco como con las manos vacías. Y esa fue una de las razones por las que empezamos el proyecto de Vcards y otros que tenemos como tucarta.menú y Vslides, por ejemplo, y bueno, otros proyectos que hemos empezado. También la otra es un poco, creo que también nosotros estamos muy influenciados por el ciclo de vida de las cosas de un momento para otro, ¿no? Como que 2 años parece muchísimo tiempo y la realidad es que tal vez no, o sea, la realidad es que tal vez no, tan es así que el producto sigue teniendo sentido el día de hoy, ¿no? Tiene algunas personas que lo usan, hay interés. Me parece que una de las cosas que sí no entendimos en su momento de respecto a los MVPs fue justamente sacarlo a tiempo. Sí recuerdo que tuvimos estas conversaciones sobre, bueno, ¿y cuándo está listo, no? ¿Y cuándo ya puede estar afuera? Y me acuerdo que teníamos también una visión muy... pues por eso te decía, ¿no? Hay escuelas muy, muy fuerte respecto a... Es que si la regamos con nuestros primeros clientes, o sea, si nosotros... Sí, ya se acaba. Sí, exactamente, si nosotros no les damos un Producto producto terminado. lo suficientemente terminado, lo suficientemente bueno, pues ellos no lo van a volver a usar. Que era un poco la dirección de la empresa en ese momento, ¿no? Acerca de pues de cómo veíamos nosotros la calidad, ¿no? De nuestra visión interna y corporativa de la calidad. Y la realidad es que, pues no estoy diciendo que cualquier cosa, o sea, que los usuarios van a usar cualquier cosa porque sí, pero... Y sobre todo porque la competencia es muy fuerte, ¿no? Digo, al final del día cualquier aplicación que tú pongas en el internet pues está compitiendo directa o indirectamente con LinkedIn, con Facebook, con Todo. Twitter, con todos Está en estos internet. productos que tienen una vida media de ya 10 años, ¿no? No, y deja tú la vida media, un soporte billonario. Claro, un soporte billonario, tienen una base de usuarios Toda la infraestructura necesaria, gigantesca, una base de- una infraestructura de ingeniería también súper están en el top densa. of mind de todos los customers. O sea, Ujú. tú sí, al lo competir en internet, automáticamente estás peleándote con los peces gordos, ¿no? Claro, y una de las cosas que nosotros, digamos, teníamos en ese momento un poco como que nos detenía era la vergüenza, ¿no? Decir, pues es que pues no se va a parecer a ninguna de estas aplicaciones ya enterprise grandes, ni mucho menos a otras pequeñas, tal vez como, pues empresas grandes como Microsoft o, no sé, Zapier, Salesforce, todas estas herramientas que pues al final del día tienen ya muchos años entre la comunidad, ¿no? Y nosotros también un poco como no entender si sí o no realmente pues como que respondía a una necesidad tan clara o si estaba tan bien definida. Una de las cosas que nosotros ciertamente no hicimos fue justamente hacer reiterativo el proceso de ideación. O sea, como que lo terminamos en cierto momento y dijimos, bueno, pues esto Ahí me quedó. parece que funciona y vámonos, ¿no? Y lo empezamos a probar. Y yo creo que ya para un producto que va a estar, bueno, que espera tener una vida media en internet, pues vamos a decir de un par de años, yo creo que ya es pues no digo que determinante, o sea, no es como que un producto que haya tenido un ciclo de ideación definido vaya o sea, a propósito vaya o más bien de una manera predeterminada vaya a hundirse, pero pues yo creo que sí es un poquito más garantía si lo estás desarrollando continuamente, ¿no? De ahí que todas las filosofías y metodologías de desarrollo de software están moviéndose hacia desarrollar continuamente, no a ciclos de desarrollo de 6 meses, de un año, sino más bien a sacar cosas semanal o quincenalmente. Ok. Hablando de ciclos de desarrollo, ¿qué opinas si compartimos pues, la metodología, el razonamiento, la lógica de cómo estamos continuando construyendo la aplicación?
¿No? ¿You blanking? ¿No? Es que no sé a qué te refieres, o sea... O sea, el building by requests. Ok. No, pues tú explícalo. Bueno, pues creo que igual como decía, de las cosas que hemos aprendido, las cosas que queremos transmitir, de qué es tener un MVP o cómo hacerlo, pues justamente muchas veces los MVPs empiezan a crecer desproporcionadamente tratando de seguir pues este roadmap de todas las features que necesitan tener o todas las cosas que planean y empiezan a crecer, pues digo, obviamente esa es la idea, ¿no? Que te vaya, que vayas teniendo una buena sinergia, ¿no? Una buena captación de usuarios, una buena retención de usuarios y vayas teniendo pues un crecimiento orgánico, pero no a costa de estarle metiendo recursos de ingeniería para crecer, 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 no, simplemente es como, creo que lo que estamos haciendo nosotros es decir, ok, ya llegó este nuevo recurso, vamos a utilizarlo de esta manera, vamos a plantearlo con la comunidad, de ver los cambios que ellos solicitaron, ver qué les podemos dar, cómo acoplar eso en el roadmap de lo que nosotros planteamos para la aplicación y ir creciendo inteligentemente. Es decir, como, ok, pues tenemos estos 10 features. De estos 10, 5 están pedidos por la comunidad, 5 son cosas que nosotros pedimos en el roadmap. Y de estos 10, simplemente estos 4 no tienen sentido ahorita por la cantidad de recursos que van a tomar, ¿no? Entonces decir, ok, pues vamos a construir estos dos, va a ser uno de la comunidad y uno del roadmap porque se complementan o disponen de estos mismos componentes, o sea, como que lo estamos separando un poquito para construir con propósito y no simplemente como en consecuencias. Sí, o sea, una de las cosas que justamente definimos que cuando retomamos el proyecto fue que, pues que no queríamos, ¿no? O sea, un poco como por ejemplo, una de las cosas, yo creo que coincidió yo, de hecho, con la concepción de Let's Talk Tech, junto con el relanzamiento de las V-Cards. Y en su momento fue como que algo que permeó mucho dentro de la filosofía de ambas cosas, que era, tiene que ser community driven. O sea, tiene que pertenecer y ser de la comunidad, de la gente que lo usa. Un poco alejándonos de esa mentalidad que yo te contaba al principio, que te decía de Steve Jobs de, pues es que la gente no sabe lo que quiere. Digo, al final el tipo era un visionario, pero solo él sabía eso, ¿no? Bueno, él y la validación que vino después, pero uno no puede salir, levantarse un día de su cama y decir, pues soy un visionario y lo que yo piense, pues va a ser así, ¿no? O sea, entonces, pues nosotros en este caso queremos escuchar de la comunidad, queremos que la gente, como dices tú, las use, que se registre, que empiecen a detectarle las cositas que le hacen falta, ¿no? Sobre todo las más críticas, pero más allá de eso, pues que empiecen pues a idear, a pedir, a pensar, o sea, a pensar qué les gustaría ver de este producto. Porque, a ver, lo mencionamos al principio, pues no es nada del otro mundo, no estamos reinventando la rueda, son tarjetas de presentación, pero pues ahora son digitales, ¿no? Esa es la única diferencia. Toda la gente hasta hace 20 años, todo el mundo tenía una tarjeta de presentación, ¿no? No, hasta la fecha. Bueno, hasta la fecha, pero en términos más generales, como todo el mundo tenía una tarjeta de presentación, porque se utilizaban para absolutamente todo. El carnicero, el taxista, el abogado, el doctor, todo el mundo tenía una. Ahora, pues, con el uso de la tecnología, no debo decir que se han perdido, porque pues no es como que se extrañen, pero han caído en desuso y al mismo tiempo lo que no ha caído en desuso es pues la necesidad de comunicarse con la gente, ¿no? Entonces, al tener esta presencia en internet, tú como una tarjeta digital, creo que queda mejor que el de, sí, ahí lo puedes ver en mi Instagram. Pues sí, pero el día que Instagram cierre, ¿qué vas a hacer? ¿No? O el día que WhatsApp no esté funcionando, ¿qué vas a hacer? Exacto. Que lo habíamos también hablado en su momento, ¿no? Un poco como qué tanto, en algunos de los otros capítulos, los capítulos anteriores hablábamos, por ejemplo, de qué tanto necesitabas una página web. Y uno de los argumentos fuertes era, bueno,
qué tanto te preocupa que la información que tienes en redes sociales un día desaparezca, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, y es particularmente, digamos, sí hay algunas profesiones, no profesiones, pero digamos, algunos productos o servicios que se ofrecen en redes que son particularmente vulnerables, más aquellos, vamos a decirlo, que caen un poco en pues en el tema como de, pues que puedan estar en el límite de las comunidades, más bien de las reglas comunitarias que pueda tener, ya sabes, Instagram o Facebook o tal, por lo conservador o no conservador que sean, ¿no? Me refiero a la gente pues que le gusta enseñar todo su cuerpo, por ejemplo. Ellos son particularmente proclives o propensos a que les cierren sus cuentas. Y digamos que si ya de una vez pues ya vivían enteramente de eso, pues eso se convierte en un problema, ¿no? No, ellos sin duda no necesitan una ¿cómo se llama? Una tarjeta de presentación o quién sabe, digo. No, sáquenla. Sí, está bien. Pero me refiero a que sí hay, o sea, no es una cuestión como de que, uy, qué miedo, no, sino como depende de lo que hagas, pues es más o menos probable que pudieras o que necesitaras tener control de tu propia información, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, mucho que sobre todo los creadores de contenido a gran escala se alejan ya más de las redes sociales y tienen cada vez más control ellos del contenido que generan y cómo lo distribuyen, pues precisamente porque no pueden no estar de pronto de acuerdo con pues las reglas comunitarias o los términos y condiciones de X o Y plataforma que los distribuya, ¿no? Y es el caso pues de las de diversificarte, o sea, tener una Vcard, pues simplemente porque pues nosotros estamos más orientados a escuchar a la comunidad, ¿no? Y hay algunas plataformas que pues no lo son tanto, ¿no? Entonces, pues más vale estar ramificado y tener tus pies en diferentes charcos, pues por cualquier cosa. Sí, y yo creo que lo más importante de esto es, pues, tener orden, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Esta es mi presencia en línea, esto es todo lo que tengo, aquí están todos mis links, o aquí están los links que quiero compartir, y pues, ven a comprarme en cualquiera de estos frentes de venta, ¿no? Porque también es lo que tienes en internet, ¿no? Tienes varios frentes de venta y pues aquí es una manera de concentrarlos en un solo lugar. Es decir, oye, tal vez si tú no tienes PayPal y me quieres mandar dinero por TransferWise, pues tal vez se puede por acá, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que al concentrar toda tu información, al redirigir todo tu tráfico a un lugar central, pues tiene igual sus beneficios, ¿no? Y creo que es una manera muy buena de hacerlo. Pero después de este largo anuncio comercial de nuestros servicios, me gustaría que pasáramos a la otra sección del programa, que es el anecdotario. O no, ¿sabes qué? Vayamos con la otra sección nueva. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué no el anecdotario? Pues no sé. No, pues el anecdotario. No, yo decía la nueva sección y luego el anecdotario. ¿No? Bueno. En este programa estamos integrando una nueva sección que lo mismo. Vamos a ver qué tal funciona, qué tanta aceptación, digamos, va a tener para las dos personas que ven este programa. Gracias. Y bueno, la cosa número 1 es, el nombre de la sección es TalkTech Support. Ese es el nombre que vamos a mantener por ahora. La otra es que tiene un hashtag, que lo vamos también a poner en la descripción, que es hashtag TalkTechSupport. Es necesario que arroben, en este caso, a TalkTechSupport y al estudio, a la cuenta del estudio, que es arroba N2EstudioMX, para que nosotros podamos identificar sus peticiones, sus preguntas, y las podamos integrar dentro del flujo del programa. Tal vez vale la pena indicar que esto solo es válido en Twitter. Sí, en Twitter, de hecho, el handle del estudio es arroba N12estudio con E, o sea, no estudio STU, sino o sea, N12ESTUDIO, N12estudio.
y necesitan también usar este hashtag que es hashtag TalkTechSupport. Ahora, lo que vamos a hacer, digamos, la dinámica del contenido de esta sección es, vamos a usar preguntas en Twitter como para empezar conversaciones o discusiones alrededor de algún tema. Entonces, la primera pregunta o la primera cosa que... y también va a haber algunos que sean como solamente para reírnos o para ¿cómo se llama? Para reírnos o para sacar a tema alguna cosa chistosa o curiosa o interesante. El primer tweet que tengo es de @EmmaBostian y dice, o sea, está en inglés, pero bueno, lo vamos a ¿cómo se llama? ¿Va a aparecer en pantalla? No sabemos, igual y no. Pero dice ella, esta es una traducción libre de mi parte, ser un desarrollador de software me ha hecho extremadamente impaciente con aplicaciones o sitios web que no funcionan propiamente o que tienen una experiencia de usuario pues regular, pobre. LMAO, que significa que se está pues riendo estrepitosamente. Y dice, yo sé que construir y desarrollar y diseñar aplicaciones es difícil, pero si tu app literalmente no funciona, y dice, o sea, quiero decir, ¿por qué estás aceptando clientes? Ese es el tweet. Creo que va así como de la mano de justamente lo que estábamos platicando, que es lo que yo te decía, o sea, ¿por qué tomar clientes cuando tienes una aplicación que no está funcionando al 100? Un poco es lo que nosotros pensábamos al principio. Digo, considero que obviamente supongo que ella debe de venir de un lugar en donde ella habla pues a raíz de su experiencia. Me parece que trabaja en Spotify, ¿no? Entonces pues es difícil un poco como que si tu día a día es trabajar con productos que están tan bien hechos, ¿no? Pues que veas algo que a lo mejor no está tan bien hecho y que digas, pues, ¿por qué, no? Digo, al final, pues es dependiendo del cuadro con el que se mire. A mí me parece que podemos volver a hablar de lo que decíamos al principio, que es cuánto valor estás entregando a tus clientes. Si el valor es inmediato, independientemente de que la experiencia es regular, si es pésima, pues no, obvio que no, obvio que no deberías de tener ni usuarios, pero si es regular y aún así el usuario le encuentra un valor, a ver, no tienes por qué no tomar clientes. Y la otra realidad es que si bien es difícil, también es difícil para las empresas, bueno, al menos a nuestra escala, ¿no? Es difícil monetizar o tener algún tipo de incentivo con bases de usuarios pequeñas. Entonces, pues cuando tú pagas o compras un producto de este tipo, finalmente lo que estás haciendo es financiando el desarrollo de estas aplicaciones pues pequeñas que vienen de empresas, por ejemplo, como nosotros, que somos, pues que tenemos bases de usuarios pequeños igual y que hacemos pues, por ejemplo, Community Driven Development, ¿no? Al final es muy difícil que hagamos Community Driven si no estamos... no sin una comunidad, me refiero sin que la comunidad aporte también un poquito. Porque al final otras empresas que no hacen community driven, que hacen, por ejemplo, en este caso, pues inversionistas, o sea, que lo hacen a raíz de lo que los inversionistas digan o a raíz de lo que digan sus ejecutivos de producto, ¿no? Y pues para eso necesitas un presupuesto pues bastante considerable, ¿no? Para poder incluso pagar a un ejecutivo de producto. Entonces, pues es un poco como esta conversación de, ya sabes, el huevo y la gallina. Bueno, pues en este caso, para que la gallina ponga el huevo, pues es necesario en la mayoría de los casos, pues aportar de alguna manera, ¿no? Y saber que, pues, por ejemplo, en nuestro caso, pues que va a mejorar, ¿no? O sea, que no cae en oídos sordos ni en saco roto y que pues vamos a tener en cuenta todo lo que la gente quiera decir acerca de la aplicación que vamos... ¿Cómo se llama la persona que escribió ese tweet? Emma Bostian. Pues yo le diría a Emma, tranquila Emma, o sea, Relájate, ¿no?
Pues es que ninguna aplicación está terminada. Creo que esa es la parte que igual no se acaba de entender. O sea, si una aplicación está terminada, pues básicamente es porque ya va a entrar en desuso, ¿no? Pues sí, O exacto. sea, Si eso no, es- si no eso es está lo que yo diría. desarrollándole nada Si nuevo ya, es porque... si ya está terminada, si no tienes nada que moverle, es porque ya estás viendo su reemplazo. Porque pues las aplicaciones no son perfectas, todas tienen campo de mejora. Porque y a pesar, incluso aplicaciones que llevan años completas y que dicen, no le han movido nada. Pues como, pues sí, y se está muriendo esa aplicación porque no le han movido nada. No, y porque las aún- necesidades de la gente van cambiando, van creciendo y la aplicación tiene que cambiar y crecer junto con las Y aún personas. una aplicación que solo está en mantenimiento, es necesario que tenga algún tipo de, digamos, de reparación o de actualización, porque al final del día los navegadores, los servidores, Todo cambia. todo lo relacionado con el ambiente de las aplicaciones web está evolucionando todo el tiempo, está cambiando, está actualizándose. Entonces, pues no es nada más apretar un botón y decir, sí, o sea, hay lo que se llaman breaking changes on interfaces, que es son literalmente cambios que ya no son retroactivamente compatibles con lo que había, ¿no? Entonces implica que una persona, que en este caso un ingeniero de software, vaya y toque ese código y lo actualice, en la medida que sea. Aún sea nada más para mantener digamos, la funcionalidad básica o Sí, que siga aprendido. nada más que siga aprendido. Entonces, como decía Emma, tranquila, no pasa nada. Spotify tampoco está perfecto. De hecho, yo tengo bastantes quejas de la nueva actualización de Spotify. La mejoraron, pero me quitaron por lo menos 3 features que me tienen bastante molesto. Que si usabas. Claro, o sea, buscar dentro de mis canciones likeadas. Es como, ahí ya tenía un buscador solo de las canciones que yo tengo likeadas. No quiero buscar dentro de toda la biblioteca de Spotify. Ajá. Ese me lo quitaron. Igual, estando viendo un listado de canciones, los slides hacia la derecha para añadir a cola y hacia la izquierda para añadir a favoritos, Ya no. desaparecieron. O sea, Estaban pusieron, buenos esos me pusieron lo gustaban. del Smart Shuffle, que ese se me hace muy bueno, me ha gustado, pero pues no sé. ¿Qué tal que te pones a trabajar en eso, Emma? Ya la agarré contra ella, perdón, una disculpa. Bueno, el siguiente dice, se llama Tim McNamara. Tim pregunta, ¿por qué es más difícil hacer sitios web en 2021 de lo que lo era en 1996? Pues fácil, Greg, ¿no? ¿Cómo se llama? Tim. Tim, es que hay un señor que se llama Greg McNamara y pensé en él. Pues Tim McNamara era más fácil hace 20 años porque hace 20 años había menos opciones, ¿no? Creo que esa es la respuesta corta. Yo empecé Yo en empecé 2016. por ahí Entonces, de 1900. yo no te puedo decir qué tan difícil era en 1996. De hecho, creo que en 1996 era bastante difícil porque independientemente de que existía el internet, no había mucha información disponible acerca de, pues, prácticamente nada. Sí, yo creo que es una cuestión de las dos, ¿no? Es como, no había casi nada, por lo tanto, cualquier cosa que hicieras era fácil, porque pues era lo único que podías hacer. La dificultad técnica de todas las páginas de internet, pues era una barra muy baja. Y pues hoy también, al haber tantas opciones, pues lo empiezas a complicar un poquito más, porque ahora también la complejidad técnica de las páginas es muy distinta que las de hace 20 años. Sí, eso es algo que la verdad es que ha ido pues cambiando el paradigma, ¿no? O sea, muchísimo en términos de toda la lógica que ahora guardan las aplicaciones de lo que se conoce como frontend, Sí, o sea, ¿no? que va de nada más presentar un texto simple, ¿no? A ya poder registrar usuarios, hacer compras, No, claro, o sea, eso en términos generales, pero haz de cuenta que eso históricamente siempre ha sucedido en los servidores, no en el backend. Y el día de hoy ya hay muchas cosas que pasan en el frontend, o sea, hay muchas cosas que se han migrado hacia los websites, independientemente de la funcionalidad que, digamos, que se mantenga.
Ahora tú esperas que tu aplicación pues sea snappy, ¿no? Que sea responsiva, que haga 1000 cosas, que veas actualizaciones en tiempo real de todo lo que está sucediendo. Mi amigo está en línea, tengo un chat integrado, están pasando X o Y cosa, mi feed se actualiza, tengo a lo mejor acceso o... José Luis ha comprado esto en Panamá. José Luis compró X cosa en Panamá o tengo acceso a X característica que... Hay 7 usuarios en línea viendo esto. Sí, fíjate que muchas de esas son falsas. No, obviamente son falsas porque siempre son las mismas. Muchas, pero no todas. No, pero la gran mayoría. Todas las que dicen justamente cuántas personas lo están viendo en línea, quién lo acaba de comprar en Sí, dónde. de esos me he encontrado varias veces que son nada más como números aleatorios multiplicados por X Sí, cosa y y ya. o sea, se ve que son templates igual, los de gira esta ruleta para que te ganes un descuento, pero deja tu mail. Es como, pues ok. Formularios muy, muy bonitos, muy bien pensados. Sí, Pero pues sí, completamente yo de creo acuerdo. que la dificultad de construir las páginas hoy a hace 20 años, pues es la cantidad de opciones que hay y la cantidad de variables que tienes que cubrir al estarla construyendo. Entonces, pues, señor Tim McNamara, creo que esa es su respuesta. Sí, digo, igual si hubiera alguien entre la audiencia que tenga- que de hecho haya construido un sitio en 1996, pues con mucho gusto escucharemos su respuesta y le podremos decir al Team McNamara ya con Mm. los pelos en la mano. Mucho gusto, pues- con mucho respeto también, porque pues una persona que hacía sitios web en, Sí. en el 96 ya es senior. Sí, Citizen. no, ya para que él se lo pregunte, pues es porque quizás estuvo ahí. Pero bueno, sí, esencialmente pues es la complejidad que ha migrado digamos, a los sitios mismos. Es la cantidad de opciones, como bien tú dijiste, la cantidad de necesidades que tienen los usuarios y la competencia. O sea, simplemente el número bruto de gente tratando de hacerse o de ganarse la vida como desarrolladores, pues es brutal. Así que iba creciendo, ¿no? Ya no sé con el ¿cómo se llama? Con el dominio mundial de las inteligencias artificiales tal vez baje un poco, pero lo dudo. Bueno, el siguiente tweet es de Eden Dranger @EdenEats. Así, Eden-Eats. Y dice: antes de buscar cualquier cosa en Google, pregúntate a ti mismo: ¿quiero ver un anuncio para esto o de esto en cada uno de los sitios que visite por el resto de mi vida? Por el resto de mi vida. A ver, pues sí, en efecto ya es una cuestión que hay que... Se llaman ad blockers, Eden. Te van a cambiar la vida. Pero aún con los ad blockers, el remarketing y toda digamos, todos los mecanismos disponibles para saber quién eres por parte de Google, aún así, o sea, vuelves a ver las cosas que, aunque no las quieras, y ya una vez que las buscaste. O sea, tarda un rato en que desaparezca algo de tu historial de búsqueda. Necesitamos support en el tech support. Entonces, ¿qué onda con la Eden? ¿Qué más le vamos a decir? Pues también le vamos a decir que de hecho es un miedo que tengo, la verdad, que me parece una de las razones por las que que creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? Me parece una de las razones de por qué ChatGPT está teniendo tanto éxito, que es que al final del día, que platicamos el otro día de eso, ¿no? De cómo Google tenía, pues esta soberana audacia de ponerte o de dejar a las empresas comprar las palabras de las empresas que estás buscando, ¿no? Y de cómo ya no puedes buscar cualquier cosa. Sí, no puedes buscar que ni te tu traiga. nombre porque tu vecino pudo haber comprado publicidad con tu nombre y estás ahora en el sitio del vecino. Sí, y el punto es que cada cosa que tú busques, pues ya no hay manera de que sepas si es objetiva esa información. O sea, siempre va a venir cargada de un anuncio, literal. O sea, siempre va a haber un anuncio sobre una palabra X o Y que tú definas que estás buscando. Ahora, esa es una postura, ¿no?
Déjame te digo la mía, que es totalmente distinta. Ajá. ¿Por qué no dejas que el marketing funcione a tu favor? ¿De qué manera? Buscas absolutamente todo, dejas que la información funcione, que el internet haga su magia, y así los anuncios que te sirven van a ser siempre agradables para ti. Y vas a poder seguir en este ciclo enfermo de consumismo en el que compras y tal, pero pues estás feliz. Cosas que no sabías que necesitabas, que ahora necesitas y compras y ya tienes. Dejas que la máquina funcione para ti. No sé, son dos maneras de verlo. A mí la verdad me gusta... A mí me gustan los anuncios que recibo. Todos los anuncios que veo es como, va, lo quiero, lo compro. No me molesto, cero quejas. A mí síganme publicitando todo. Ok. Y a ver a quien piensa igual que yo, porque qué mejor que no tener que buscar las cosas, sino que te las enseñen. Digan, mira, ¿a poco necesitas esto? Y tú digas, ah, claro que sí. Pues no estoy de acuerdo. Y Bueno, espero pues. que ChatGPT, por ejemplo, no introduzca en ningún momento contenido pues patrocinado, ¿no? O sea, más bien respuestas a preguntas que uno pueda tener, y que si yo le pregunto objetivamente si el flan es mejor que el pastel de limón, no me salga con que en la El flan pastelería de local... Nestlé Ajá, dice que es mejor. ajá. Sí, o sea, a ver, creo que la neutralidad de eso pues va a ser difícil de controlar, ¿no? Porque pues al final lo van a hacer ellos. Pues es Pero- que justamente se supone que no, se supone que es el constructo del colectivo, de la inteligencia colectiva, y no como ¿cómo se llama? No como Google, que es, pues son puras tendencias, ¿no? Va, pues siguiente caso, siguiente ticket. El siguiente es de un usuario que tiene el nombre Alaric3, @Alaric3. Y dice, necesitas un logo, usa Canva. Necesitas una presentación, usa infográficos. Necesitas una propuesta, usa Proposify. Necesitas un website. Bueno, te propone, dice, necesitas escribir contenido, usa ChatGPT. O sea, te propone una aplicación de estas que te... Pues que te solucionan la vida fácil por cada una de tus necesidades. Y pues a ver, o sea, que no estoy seguro de que, o sea, más bien, estoy seguro de que estas aplicaciones reemplazan el mínimo Viable. necesario. No, no el mínimo viable, no. Reemplazan a digamos, una necesidad muy básica, pero pues yo creo que es una necesidad un poquito más compleja, o una necesidad que depende de, digamos, de la interacción con otras cosas que conformen tu ecosistema, porque generalmente cuando uno tiene algún tipo de, pues de necesidad, o sobre todo cuando ofreces algún tipo de servicio, tienes un ecosistema de aplicaciones con las que trabajas, pues ahí es mucho más difícil que una sola te resuelva absolutamente todas tus necesidades, ¿no? Ok. O sea, Pero, no creo que ¿cuál? no creo que la respuesta a todo sea, pues ya usa ChatGPT. O sea, creo que sigue habiendo una necesidad pues de tener todavía a la mano un profesional que pueda de hecho revisar lo que sea que te hayan entregado estas aplicaciones. Ya, pero qué cosa, ¿cuál es su punto? ¿O nada más es tu contrapunto de lo que él decía? Sí, claro. Ya, pero ¿cuál su punto cuál es? Que estas aplicaciones van a... Que cualquier cosa que necesites, hay una aplicación que lo hace. Ah, bueno, pues sí, claro, para cualquier problema que tengas hay una herramienta, pero pues yo no sé sacar dientes, por más que me des taladros y anestesia, no podría sacarte un diente. No sé si me va a salir muy bien, a pesar de que tenga las herramientas adecuadas. Y eso es lo que se ha discutido, no sé si ya lo discutimos aquí o no, pero se ha discutido por todos lados, que sí, las herramientas y la inteligencia artificial y los trabajos y tal
Pero pues al final de todo son herramientas. O sea, Photoshop iba a matar a los diseñadores gráficos hace 30 años y hoy Photoshop es la mejor herramienta para los diseñadores gráficos. O sea, al final todas las herramientas de AI son herramientas y si no las sabes usar, pues de nada te van a servir. Y si no eres especialista en utilizarlas, pues no vas a ser muy bueno tampoco utilizándolas. Entonces, sí, o sea, hay una herramienta para todo. O sea, puedes también, o sea, es que las herramientas son todo. Puedes tú ir a comprar un canvas, unos pinceles y unos óleos y ponerte a pintar. ¿Vas a ser el mejor pintor? No, pero ahí tenías las herramientas, mismas herramientas que hace 2000 años no existían y la gente pintaba con sus deditos y sangre y tal. Es como, bueno, ahora tienes una mejor herramienta, pero si no la sabes usar, pues de nada te va a servir. No, y esas herramientas al ser muy inteligentes o muy tú lo que quieras, al final siguen dependiendo de el input de una persona y si esa persona no le da el input correcto, pues no va a obtener el output o el resultado que espera. O sea, sí, todo es más fácil, pero hay que saber cómo hacerlo. sí, o sea, al final del día, pues todas, o sea, por ejemplo, ChatGPT pues tiene esta cuestión que es que alucina y las alucinaciones son cosas que parece que están bien dentro del contexto en el que las pone, pero no están bien, o sea, están inventadas. No son correctos. Entonces, tú al final sí necesitas tener, pues, dominio sobre lo que sea que le estés preguntando para poderte dar cuenta de si lo que te está entregando va a servir o no. Y creo que es todavía más O sea, básico. creo que el trabajo de una persona ahora va a ser supervisar lo que entrega una AI. Sí, y de todas maneras se necesita esa persona. Sí, y esa persona tiene que ser una persona pues, capacitada, no cualquiera, ¿no? Porque creo que es todavía más básico y se remonta a uno de esos viejos dichos populares que, pues para saber pedir, hay que saber mandar, hay que saber hacer. Entonces tú no le puedes pedir a una AI que haga algo que tú no sabes hacer. O sea, que no sabes hacer. No, si no lo sabes pedir, no lo vas a conseguir. Sí, sí, la realidad es que la mayoría de los, por lo menos de las cosas que yo he visto hechas con AI, siempre los mejores resultados los obtienen aquellos que pues ya saben lo que están haciendo, lo que están pidiendo. Claro, y te digo, no, creo que lo platicamos ayer, pero habría que buscar como las estadísticas o saber si están disponibles esos números de la retención de usuarios que tienen estas herramientas de AI, porque sí, al principio, justamente cuando están lanzando pues un MVP o están como simplemente mostrando su idea, empiezan a tener un montón de usuarios, un montón de inscripciones al beta, un montón de atención hacia la aplicación, pero una vez que esos primeros usuarios llegan y la usan y se topan con esta, pues si es una pared, es una barrera de entrada de, no está tan fácil, no es como decirle lo que quieres y ya, tienes que saber cómo pedírselo, tienes que saber cómo argumentar con la computadora, o sea, tienes que saber platicar con estos modelos de lenguaje, pues no vas a llegar a ningún lado, necesitas saber cómo hacerlo. Sobre todo marcarle donde la está regando, ¿no? Para que lo pueda corregir, porque sí, son buenas. O sea, sí yo he visto también, yo la he usado de tal manera que me entrega un resultado y que tiene alguna cosa mal, le digo, a ver, esto está mal. Pero A, que tú lo puedas identificar. Y B, que independientemente de que está mal, de esas veces que yo le he corregido, la mitad me lo ha vuelto a entregar mal. De otra manera diferente o a veces en la misma manera. Y entonces ya es como un tope, un límite, ¿no? Como que le dices, bueno, ya me lo entregaste 3 veces igual, por favor. O sea, ¿qué? ¿Cambia? Sí, o sea, igual están los ejemplos en los que se ponen a discutir con el AI que si 2 más 2 es 4 y le acaban convenciendo de que no lo es, ¿no? Sí, necesita Que mucho. hay argumentos en los que con una persona podrías llegar a lo mismo y decir, bueno, pues es que sí, no es real, no es un número natural, lo que tú quieras, hay muchas variables de las matemáticas y la metafísica con las que podríamos jugar, pero el chiste es que, pues sí, si no sabes lo que estás haciendo, el AI puede ser más inteligente que tú, darte un resultado falso y tú ir a poner tu cara de tonto de, mira, aquí está esto, eso está mal, upsis. Again, no sabes usar la herramienta. Venga, siguiente. La siguiente es nada más una cosa cotorra. Si tu website tiene scroll infinito y un footer y un pie de página,
realmente Mismatch. tiene un footer. No, no se puede. A menos que sea un footer flotante. No, aún así no. O sea, en teoría con un infinite scroll, pues no es infinito, nunca vas a llegar hasta abajo. En teoría. Pero si le pones un footer flotante, que sea como un navbar, pero que siempre esté ahí, Pues eso es un napar. pero está abajo. Y además del navbar, es un navbar de abajo. Footer para no errar. Yo creo que sí se puede. Ese fue de Adgael Demon Dragon. Saludos, Gael Demon Dragon. Yo creo que sí se puede, 100% sí se puede. Bueno, pues con eso cerramos esta sección. Dale. Y pues para terminar este programa, vamos a platicar la última sección, que es el anecdotario, donde me gustaría que platicáramos, no tal cual de un MVP de los que hemos realizado para clientes, sino de el paso antes de realizar un MVP, que es una validación de productos. Y me gustaría que habláramos de que fue un proyecto para hacer una aplicación para gimnasio, ¿te acuerdas? Y eso no. Sí. Perfecto. Pues este proyecto para hacer una aplicación nos llegó hace, no sé, muchos años, para no ponerlo una fecha exacta. Y llegaron unas personas y nos dijeron... 2019, creo. 2022, el que sea. Llegaron unas personas y nos dijeron... No, es que es "Hey, importante el contexto necesitamos- del año, porque si no, en necesitamos 2002 que nos no hagan tendría una sentido. aplicación para nuestros gimnasios. Queremos que la gente pueda entrar con un código QR, que puedan medir el tiempo que están adentro del gimnasio, que puedan... no me acuerdo qué más querían, si querían que pudieran tener su dieta o contar sus calorías. Querían como muchas cosas. Querían medir los tiempos, querían poder cobrar a través de la app, restringir el acceso, el número de entradas. Era como, son unos clientes que llegan con muchas ideas y dicen, sí, quiero que haga esto y queremos que esté disponible para iOS y Android y tal. Entonces, pues ahí fue como uno de estos casos en los que traes un cliente que está muy emocionado y dispuesto a todo, pero nosotros dijimos, a ver, hay que como tomar un break y decir, o sea, no irnos por la ambición de, sí, vamos a desarrollarte una app y decir, a ver, ¿tu app es realmente necesaria? ¿Qué tan necesaria es en términos de las aplicaciones, que más bien lo que vas a poder hacer con ella, ¿no? ¿Qué tan compleja es? ¿Qué tan simple es? Tu MVP, ¿hasta dónde llega? ¿Qué es lo menos que podrías hacer para decir que esta app ya está funcionando? ¿Cómo vas a poder decir si esta app, o sea, si a ver, porque al final desarrollar una app pues es una inversión. ¿Cómo vas a poder decir si esta inversión se va a recuperar o en cuánto tiempo, cuántos usuarios necesitas, etcétera, etcétera? Entonces, creo que ese fue un buen caso de estudio de cómo, pues, sí lo detuvimos porque digo, no nada más lo estaba viendo con nosotros, creo que estaba viendo con otras agencias de poder construir eso y decirle al cliente, no estoy diciendo que no, solo detente un poquito y vamos a ver qué tan necesario es que tu aplicación haga todo esto o no, o qué tan necesaria es tu aplicación en este caso. Entonces, pues volviendo al contexto 2019, pues cuéntanos de qué te acuerdas tú y qué era importante mencionar. Pues mira, a ver, yo más bien lo que recuerdo, o sea, no fue tanto como ponerle un pie, o sea, más bien no fue como decirle, no, a ver, es que no tiene sentido así, no, sí, o sea, como que la aplicación sí tenía sentido. Más bien el tema era justamente definir el mínimo viable, o sea, justamente definir para la restricción muy clara de tiempo y dinero, ¿no? Que ellos tenían, cuál iba a ser con lo que ellos iban a estar más contentos para el tiempo que ellos tenían definido en el que lo querían y el dinero que tenían definido en el que con el que iban a poder invertir en eso. Entonces, justamente el proyecto o el anteproyecto en este caso fue definir pues número uno, bajar todas las ideas que tenían. Número dos, determinar de esas ideas cuáles o categorizarlas, ¿no? O sea, ponerlas en grupos, pues vamos a decir semánticos, en los que pertenecían unos a otros, contextuales. Después,
hablar de maquetar los servicios y los productos, digamos, que iban a ofrecer esas aplicaciones, o sea, sin tener nada concreto, cuáles iban a ser los pasos que se iban a seguir y también carearlo un poco con posibles usuarios y decirles, a ver, si tuvieras una aplicación que hiciera esto y esto, y cuáles eran las observaciones generales que podíamos obtener de, pues, número uno, nuestra experiencia, y número dos, la experiencia de alguien que, digamos, que lo iba a ver desde el punto de vista puramente funcional, de decir, pues va a seguir este y este proceso, vas a tener esto y esto disponible, probablemente potencialmente se puede ver así, y una validación también de, vaya, de para cuánta gente era posible, ¿Con quién estaban compitiendo? ¿Con quién estaban compitiendo? ¿Cuál era una cosa el que tamaño del mercado? el tamaño del mercado y las barreras de entrada que ellos solitos estaban definiendo, ¿no? Porque pues al final del día sí, necesitaban una aplicación de hardware intensa para ponerlo en todos lados. Bueno, sí tenían un requerimiento ahí de cómo se llama, de que había una parte de hardware que pues tenía que funcionar, digamos, con las puertas de los gimnasios, pero más que eso, por ejemplo, también un poco como analizar el demográfico de su gimnasio y ver porque, a ver, es una realidad en el país en el que vivimos. Si tú defines que el punto de entrada o que la mínima escolaridad para tu aplicación sea, vamos a decir, la prepa, pues te estás ahí echando a un gran porcentaje de la población que no ha terminado ni la primaria, por lo que sea. Entonces, todas esas consideraciones tenerlas pues en mente, ¿no? O sea, saber quién ya usa en este caso. O sea, las consideraciones eran más complejas porque ya tenían una base de usuarios y era importante saber si lo que ellos estaban imaginando o ideando iba a caber un poco dentro del imaginario posible pues de su público meta, ¿no? Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo que pues obviamente hubo que hacer la validación, que hubo que hacer también, como dices tú, un análisis de mercado, un posicionamiento dentro de la, digamos, contra quién y cómo estaban compitiendo, si había una posible, o si valía la pena una posible integración con algunas otras herramientas que tuvieran disponibles en el ecosistema, un análisis a corto y largo plazo de, pues digamos, de los costos involucrados, en el tema de mantenimiento, publicación, etcétera, etcétera. Pues sí, y pues después de hacer esos análisis y estar trabajando unas semanas con el cliente, pues le entregamos este análisis, este reporte, y al final creo que decidieron no hacerla ni siquiera con nosotros, sino con nadie, ¿no? Al final los resultados no les daban los números que ellos estaban esperando y pues al final se vio como no viable. Entonces pues no hubo ni siquiera que hacer un producto, no hubo ni siquiera que pues desperdiciar el tiempo de desarrollo, de los recursos y tal, para decir, oye, ¿sabes qué? No funcionó. Entonces pues este pasito de sentarse a plantear bien las cosas, a ver cómo va a funcionar, creo que es una cosa que mucha gente no considera. Eso también sin mencionar que están pasando de tener un negocio físico a un negocio digital y las complicaciones que eso lleva, ¿no? Porque al final, al estar tú desarrollando una aplicación, pues te estás convirtiendo en una empresa que depende de un producto de software para existir. Entonces, pues tienes que empezar a considerar cómo funciona eso, cómo vas a poderlo seguir construyendo tú a lo largo del tiempo, cómo vas a poderlo desarrollar y tal. Entonces, son como de las cosas que muchas veces vemos que los clientes no están factorizando a la hora de decir, es que quiero hacer esto porque lo vi o un amigo lo hizo y es una muy buena idea o se me ocurrió y tal, y las aplicaciones generan muchísimo dinero y tal. Sí, pero hay que tomarlo con calma porque no es, o sea, sí hay que ser como muy precisos con el time to market, ¿no? O sea, como el momento en el que vas a lanzar sí es muy importante, pero también hay que saber, pues, lo que dijimos en un principio, es como, si vas a construir algo que nadie quiere, no importa si lo lanzas al momento indicado, porque nadie lo quiere, nadie lo va a utilizar. Claro, sí, no, definitivamente. O sea, aunque es difícil, pues, identificar esas situaciones. En el caso de ellos, me parece que fue más una combinación como de que estaban teniendo otras inversiones y tal, pero bueno, creo que sí el anteproyecto les abrió mucho los ojos respecto a los costos de fondo. O sea, de realmente cuánto
involucraba, o sea, cuánto trabajo, cuánto dinero y cuántos recursos involucraba, pues tener una aplicación funcional como la que ellos querían, ¿no? Correcto. Y pues, no sé, de este MVP algo, o más bien de este no MVP, algo más que quieras agregar para este episodio que se te ocurra integrar para los MVPs, ¿cómo podríamos cerrar este episodio? Un recap de los MVPs. Bueno, pues me parece que sí es importante que para todos los MVPs pues haya que, o sea, se tome en cuenta una etapa de definición del viable, el mínimo viable, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cosas importantes que tal vez como que la gente da por sentado, ¿no? O sea, quien sea que tenga un proyecto dice como, vamos a hacer un MVP, bueno, sí, pero ¿qué significa tener un MVP? Y eso va a depender siempre del contexto en el que se esté generando ese proyecto. Entonces sería importante pues que todos los proyectos se tomen este tiempo para definir todas esas cosas, ¿no? O sea, análisis de mercado, situacional, cuál es el usuario objetivo, cuáles son las barreras de entrada pues implícitas y ¿cómo se llama? Y explícitas que se están determinando. Básicamente un anteproyecto como este tipo, pues creo que sí es importante para, si no todos, para la mayoría de los MVPs. Pues yo solo agregaría que, o sea, no quitar de foco que no tiene que estar completo o no es muy importante, no es lo esencial que esté completo, sino que tengas lo suficiente para generar valor y empezar a tener usuarios que te den feedback para poderlo mejorar. Y tampoco se supone que al momento de estar incompleto o no terminado o no ser un producto terminado, sea de baja calidad. No es lo mismo estar en desarrollo que ser de baja calidad. Y creo que eso es como una cosa importante que diferenciar. O sea, puedes estar en una etapa beta, en una etapa de lanzamiento, con una muy buena calidad, sin importar que estés incompleto en desarrollo. Sí, o sea, en ese sentido hay muchos productos alfa que son muy estables, como hay unos productos beta que no lo son. Al final creo que la calidad dentro del software pues es una cuestión que todavía le falta mucho tiempo para definirse. Es todavía muy dispar entre producto y producto, entonces pues es difícil determinarla. Por eso creo que es importante hacer el análisis preliminar para poder determinar cuál va a ser la viabilidad mínima, que en este caso pues está directamente relacionada con la calidad que tú esperas tener de un producto. Correcto. Pues, si no hay nada más que agregar, una invitación a, si tienen una idea de un MVP, pues platiquemos, veamos si es viable, veamos qué se puede hacer, cómo los podemos ayudar. Y Claro. pues nada, felices de platicar de cualquier cosa. Mándenos sus preguntas o sus problemas o sus chistes a hashtag TalkTechSupport en Twitter y @N2Studio. O sea, es necesario poner las dos cosas. y nada más. ¿Y qué? No sé, nada más. Y pues nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima. Ah, sí. Ya nada más. Bueno, pues obviamente nuestros handles de que salen en Aquí. las etiquetas Listo. son nuestros handles en todas las redes, así nos pueden encontrar. Síganos en otras redes sociales para contarnos y contarles anécdotas de nuestro Tech Journey, que al final del día pues es todo. Y nada, nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.